Entonces, como les digo, ya es la última clase, la última parte del artículo científico. Y entonces pues vamos a iniciar con el tema de los resultados. Entonces, en esta parte del artículo científico, yo ya voy a exponer o indicar como tal los datos experimentales y todo el comportamiento respecto a estos datos experimentales. En algunos artículos ustedes pueden encontrar que estén unidos esta parte de resultados al análisis de resultados o a la discusión. Entonces, pues lo pueden encontrar de esa manera. Cuando lo encuentren solo, normalmente siempre están exponiendo datos experimentales, pero en ningún momento me va a hacer un análisis profundo de ellos, explicando razonamientos del porqué de su comportamiento. Entonces, en este caso simplemente es dar ciertos datos, los datos experimentales que obtuve pues de las mediciones en mis materiales y métodos y todas las metodologías aplicadas como tal en mi investigación. Entonces, para continuar pues con ese ejemplo que veníamos trabajando, les voy a leer los resultados que ellos tienen ahí, luego les voy a indicar algunas cosas que son importantes al momento de hacer este análisis y de tener los resultados y el análisis de los resultados. Entonces, para esta investigación, el primer resultado que ellos obtuvieron pues, fue en la carga parasitaria en los grupos de estudio. Entonces, aquí ellos me indican que la carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos de animales que estaban en las fincas en la región del Tolima como en el Valle del Cauca. Ellos aquí me describen unas figuras, estas figuras se las voy a mostrar más adelante cuando les hable como tal de cada uno de los resultados, porque también lo tengo pues dividido por objetivos, ya les voy a mostrar bien esta parte. Y entonces tenemos que en las figuras del 1 al 3, ahora se las indico y se las muestro, se presentaron los promedios de conteos para el periodo de evaluación para las dos regiones. En cuanto a los resultados de producción de leche y la relación entre la cantidad de garrapatas que presentaban estos animales, ellos indican que los datos de la finca Lucerna, esta es una de las fincas que estaba en el Valle del Cauca, obviaron algunos conteos, en este caso obviaron los conteos de las garrapatas del grupo de vacas que ordeñaron a mano, porque en este caso los resultados que obtuvieron o esos datos fueron atípicos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran resultados que se apartaban tanto de los otros que no los podían comparar y ellos en este caso decidieron no tomarlos en cuenta en su análisis de resultados y obviaron como tal estos datos experimentales. De pronto por algunos errores humanos que cometieron, pues al momento de tomar estos datos, dieron estos resultados atípicos muy diferentes a los otros y por esta razón ellos decidieron no tenerlos en cuenta en su investigación, pero de todas maneras mencionaron el por qué no los incluían dentro de su análisis de resultados. Luego de ahí me indica que los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron mayores conteos, siendo estos más bajos en los grupos de hembras horras. Cuando hablamos ese término horras, se refiere a las vacas que no están produciendo leche, o sea, son vacas que no tienen nada de producción de leche, y ese grupo de esas vacas que no producían leche tenían los conteos más bajos de garrapatas, en comparación a las vacas que sí producían leche. El mismo comportamiento se observó en el caso de la finca del Tolima, donde la carga parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción al que pertenecían los animales. En este caso, en esta finca, pues no sé si recuerdan los materiales y métodos, pero ellos en estas fincas del Tolima los dividieron por niveles de producción. Entonces tenían producción alta, media, media uno y baja. Y en este caso, los animales con mayor producción de leche presentaron mayor carga parasitaria o mayor cantidad de estas garrapatas. Entonces, entre más producían leche, mayor era la cantidad de garrapatas que tenía el animal. Dentro de los análisis para correlacionar o relacionar tanto la producción de leche como la cantidad de garrapatas en los animales, se encontró que para los grupos de esta finca El Chaco, también que está en el Tolima, en un mes determinado dice que en el mes de agosto hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción de leche. Entonces, en este caso, a mayor producción de leche, mayor cantidad de garrapatas presentaban los animales.
y menciona que esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de media producción que tenía similar componente racial. Entonces, cuando vayamos al análisis de los resultados, les voy a indicar varias cosas respecto a esto que nos están mencionando aquí. Voy a ir ya a este gráfico. Resulta que para yo poder cumplir con un objetivo, pues me debí plantear unos métodos y unos materiales que se los indiqué pues en la clase pasada. Y adicional a eso, pues con esta información de esas técnicas, metodologías aplicadas en esta sesión de materiales y métodos, pues voy a obtener unos resultados. Entonces miren todo lo que conlleva una investigación. Desde que yo planteo un objetivo, necesito unos materiales y métodos para poder cumplir esa meta que me planteé en el objetivo y que al final pues voy a obtener unos resultados que también pues los voy a analizar. Entonces por cada uno de los objetivos específicos que yo me planteé debo hacer como este análisis, debo tener materiales y métodos y luego de ahí pues voy a obtener unos resultados de las mediciones que realicé en este apartado. Eso es para la parte pues del conteo de las garrapatas en el animal. En el caso del objetivo que ellos se plantearon allí, que fue la productividad de leche y también establecer esa relación entre la producción de leche y la cantidad de garrapatas pues, que tenían esos animales. Entonces, también plantearon los materiales y métodos que ya los vimos hace 15 días para su producción y para el análisis pues, de los datos como tal. Y al final pues van a obtener también unos resultados para la producción de leche y para esa relación entre la producción y la cantidad como tal de garrapatas que existían en cada uno de los animales. ¿A este momento tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, que no tienen dudas, entonces voy a continuar. Profe, Eh, si dime. hay dos objetivos o algo igual, dos, tres objetivos, los objetivos que tenga. Sí, exactamente. O sea, dependiendo de los objetivos que tengan, entonces asimismo, yo voy a hacer esto. Esto es una manera de analizarlo. O sea, no quiere decir que ustedes como tal, en su trabajo, por ejemplo, en el trabajo de la tesis, lo vayan a poner de esta manera. No. Como tal, en su escrito o en su trabajo, en lo que redactan, no así va un texto, como lo pueden ver aquí. O sea, todo va en forma de texto. Pero este gráfico como tal lo hacemos para poder entender cómo con una meta que Simplificar. planteamos vamos a obtener un resultado. Entonces, por cada uno Ok. de los objetivos lo voy a hacer a manera como personal para entender a dónde Ujú. voy a llegar. ¿Listo? Pero no va en el trabajo de esta manera, pues por ejemplo en los proyectos de curso no va a ir así de esta manera, va a ir redactado, sino que esto es como para entender desde dónde parto y a dónde voy a llegar. ¿Listo? Y la relación que tiene, que para poder cumplir una meta, me tengo que plantear unos materiales y unos métodos y que adicional a eso, pues voy a obtener unos resultados que me van a llevar a cumplir este objetivo que me planteé al inicio, al final de la introducción. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta Dime. sobre sobre el trabajo que tenemos que hacer. Ujú. Nosotros no vamos a hacer trabajo de campo, ¿sí o no? Sí. Entonces, los materiales y métodos son los que otras personas ya han hecho. Ujú. Y Por ejemplo, los resultados, si pues por, entonces los resultados que nosotros encontramos de otras personas. en el caso de los resultados es que, por ejemplo, si ustedes no van a hacer como tal una investigación en campo, sino que van a hacer algo que tenga que ver más con una revisión de estado del arte, lo que yo debo hacer es en materiales y métodos. Por ejemplo, si voy a hablar de algunas metodologías, en el caso de ustedes que se utilicen a nivel industrial, no sé, en las empresas, no sé si sea el caso, pero es un ejemplo. Si voy a hablar de esas metodologías, yo lo que tengo que hacer es en estos materiales y métodos investigar información de varios autores sobre el tema. Y en el caso de los resultados, yo lo que voy a hacer es un análisis comparativo entre los resultados que estos autores obtuvieron. Entonces, por ejemplo, hay en ciertas metodologías que se aplican en empresas que unos autores tienen unos resultados, pero otros autores tienen otros. Entonces, en ese caso, ustedes lo que hacen es comparar, o sea, comparan los datos O sea, de esos comparar otros. los diferentes métodos. Exactamente, eso es lo que ustedes hacen ahí y ustedes los analizan en esta parte de los resultados. Entonces ustedes ahí mencionan, no, que es que utilizando, por ejemplo, pueden ser diferentes métodos, pero que la meta sea la misma.
no sé, digamos que algo de reducción de tiempos en una fábrica. No estoy hablando de algo que no sé, pero pues es algo que se me ocurre, que utilicen varios métodos o sí, metodologías que me sirvan para reducir los tiempos en una fábrica. Entonces yo lo que hago es exactamente eso, comparo lo que otros autores obtuvieron sobre una metodología y la otra metodología y menciono en los resultados, obviamente los resultados de ellos, pero comparándolos. ¿Listo? Por ejemplo, puede ser que un autor diga, no, que con la metodología que él utilizó aumenté la producción en la empresa al 10%, pero que el otro diga, no, es que con esta metodología yo la aumenté el 20%. Entonces ustedes lo que hacen es, en esos resultados, hacer esas comparaciones. Decir, no, es que con la metodología tal, cierto autor indicó que en su trabajo en campo aumentó la producción en un 10%, pero resulta que este otro autor, utilizando una metodología diferente, la aumentó al 20%. Entonces ustedes ahí ya empiezan a hacer un análisis, no, con esta metodología se aumentan la cantidad en la producción, el doble que con la otra metodología, y empiezan a hacer como un análisis respecto a los resultados de los otros autores. ¿Listo? ¿Sí te quedó clara esa parte? Sí, profe, gracias. Bueno, listo. ¿Más preguntas? ¿O ya todos tienen claro como tal el tema? Bueno, entonces voy a continuar con las figuras que se mencionaban en esta parte del conteo de las garrapatas del animal y en este caso pues voy a otra vez a volver a leerles y a explicarles esas gráficas que ellos nos exponen en esta parte. Entonces, aquí me hablan que la carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos de una finca en una región como para los de la otra región. Y me habla que en la figura del 1 al 3 se presentan los promedios de conteos para periodos evaluados en las dos regiones estudiadas. Entonces, también para que lo tengan como muy presente que en los resultados yo los puedo exponer de esta manera, por medio de gráficas, ya sea así de barras, de tortas o otro tipo de gráficas, dependiendo del programa que yo utilice, pues estadístico, pero también lo puedo poner en forma de tablas y eso ya como autor uno decide cómo va a expresar sus datos y que también antes, por ejemplo, de poner una gráfica o una tabla, siempre debo hacer una antesala, una breve descripción de lo que yo voy a presentar en las gráficas. Entonces, miren que aquí me habla que la figura 1 al 3, lo que nos van a mostrar. Entonces, aquí está la primera figura. En esta figura están mostrando los promedios que obtuvieron del conteo de garrapatas. En este caso son en las fincas, cuatro fincas, perdón, cinco fincas en el Tolima. Entonces realizaron ese conteo en cinco fincas en el Tolima y como pueden ver, esta finca de acá San Javier fue la finca que más garrapatas tenían sus vacas, alrededor como de 80 más o menos. Y en las otras presentaban conteos más o menos similares, por ejemplo, estadísticamente no presentaron diferencias. Todas estas barritas, estas cuatro fincas, presentaron estadísticamente, por decirlo así, conteos iguales, conteos promedios iguales. Por aquí esta decía que 40, por acá la otra como 20, la otra 25, la otra casi llegando a 40. Entonces todas estas fincas pues no presentaron ninguna diferencia como tal estadística. Solo en una finca se presentó el mayor conteo de garrapatas. Miren que aquí simplemente me están expresando datos, o sea, me mencionan los datos, ponen ahí sus barritas pues para indicar que en esta finca se presentó mayor cantidad de garrapatas, pero en ningún momento me dicen el por qué. Entonces yo en esta parte de los resultados, cuando el título aparece solamente resultados, sin, por ejemplo, incluirle discusión o análisis de resultados a esta parte, simplemente lo que voy a hacer es mencionar los datos. Aquí puedo indicar por lo menos si fue mayor o menor, pero nunca voy a dar la razón o el por qué fue mayor en una finca o fue mayor por ejemplo, en las vacas que producían más leche o este tipo de cosas. O sea, aquí nunca voy a expresar eso, a menos de que en mi título diga resultados y discusión o resultados y análisis de resultados. En ese caso, combinan tanto la mención como tal de los datos con el análisis de una vez. Pero entonces, pues eso ya va a depender cómo esté mi trabajo o cómo la revista científica donde yo vaya a publicar, pues me indique que deba ir esto, si deben ir los resultados unidos a la discusión o simplemente resultados y la discusión por aparte. La segunda figura, entonces aquí en este caso, es en una hacienda en el valle y lo dividieron por los niveles de producción. Y aquí pues se puede ver que
en la parte de las vacas que más leche producían, se presentaba mayor cantidad de garrapatas, en este caso fueron 350 pues promedio por animal, y a medida de que disminuía la producción de leche, pues asimismo disminuía la cantidad de garrapatas en el animal. Y la tercera gráfica es una comparación entre dos fincas en el Valle del Cauca, donde indican que esta finca que está aquí, que se llama La Isabela, presentó mayor cantidad de garrapatas en sus animales en comparación pues a la otra que presentó menos cantidad de garrapatas. Entonces, luego de allí tenemos la parte de los resultados en cuanto a la producción de leche y la relación que ellos establecieron entre la cantidad de leche que producía el animal y la cantidad de garrapatas. Entonces les voy otra vez a volver a leer y ahorita les voy a explicar esta gráfica. Entonces, para los datos de la finca Lucerna y obviando los conteos encontrados en el grupo de ordeño a mano, que se comportó pues de manera típica, ya les dije que estos no los tuvieron en cuenta, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron los mayores conteos, siendo estos más bajos en los grupos de hembras que no estaban produciendo leche en comparación con los demás grupos en producción. Luego de allí me menciona que el mismo comportamiento se observó en una finca del Tolima, en donde se observó que la cantidad de garrapatas estaba influenciada por el grupo de producción al que pertenecían los animales, siendo los individuos que más leche producían presentaban mayor cantidad de garrapatas. Dentro de los análisis para correlacionar estas dos variables se encontró que para los grupos de otra de las fincas en el mes de agosto una correlación positiva entre la cantidad de producción de leche y la cantidad de garrapatas pues que presentaba el animal, y esto es exactamente lo que se muestra en esta gráfica o en esta figura, donde se indica en esta parte de acá abajo, en el eje X, está la cantidad de leche que se produce, como tal están los litros de leche, y en este eje Y están las garrapatas. Entonces, aquí ustedes mismos pueden ver que a mayor cantidad de leche que producían estos animales, mayor era la cantidad de garrapatas que tenían, que presentaban. Por ejemplo, aquí eran casi 25 litros y presentaban en promedio más o menos casi 50 garrapatas por animal. Entonces, allí pues me está como mencionando algo que es muy importante y lo vamos a ver más adelante pues en la discusión, y es esa correlación positiva entre la cantidad de leche producida y la cantidad de garrapatas en el animal. Entonces ya luego de Profe, ahí, dime. es que pues ya es una duda como acerca del texto. En alguna parte indica el por qué a mayor producción de leche más garrapatas. Eso es lo que sí, eso es lo que sí, Porque claro, es que más la leche no se la están tomando, la están es no. como, pues, o sea, la producen las vaquitas. Ujú, Entonces, porque ya. uno dice que, pues, generalmente es que la leche tiene parásitos, pero pues sí, pero digamos que la que uno se toma, porque se Ujú. contamina de alguna forma, o no sé, o es que No, eso no, los no. parásitos están en No, el ya. ADN de la vaca. Espérate, no, no como tal, no es que estén ahí, pues, o sea, hay como una referencia en esa parte, pero en este caso sí, más adelante, porque eso es lo que les decía ahora, o sea, aquí solamente son los resultados y nos van a indicar Ah, listo. datos experimentales y nos van a decir es más alto o es más bajo, pero ya en la parte que sigue a Claro. continuación, que es la discusión, entonces aquí ya me va a entrar a analizar como tal lo que me mostraron anteriormente, o sea, anteriormente simplemente me expone como tal datos experimentales y me indican cuál fue el comportamiento, o sea, fue mayor, fue menor, pero no me da como tal el por qué. Ya en esta parte de la discusión o en análisis de resultados, entonces aquí ya me va a explicar eso que se obtuvo allá arriba en los resultados, me va a decir, no, mire, es que es mayor en estas vacas que producen más leche por esta razón. ¿Listo? Y Ok, adicional, profe, pero dime. entonces, o sea, el resultado, él tiene como unas partes, ya que es el análisis, pero sino que es que, digamos que dentro de todo lo que usted nos ha indicado, yo veo que están haciendo como un análisis, pero no sé, o sea, quiero como identificar esos resultados en, o sea, en qué partes o qué aspectos, digamos, se tienen en cuenta, porque digamos que en este texto o en este artículo que habla el tema de la carga parasitaria en las vacas o en el ganado,
pues digamos que está como todo allí, usted nos ha estado leyendo todo el tema, pero no he podido identificar como esos aspectos que uno tiene en cuenta allí. O sea, sé que hay un análisis, eh, también hay otro análisis porque digamos que en la parte de datos experimentales, pero hay forma como de uno colocar allí, como un listar como esas etiquetas o esos aspectos que hay que ir haciendo para poder tener como un análisis global o es solamente ahí está general. No, aquí No está sé. o sea, aquí está de manera general y yo lo que hago en los resultados simplemente es después de que yo realicé, por ejemplo, mi metodología y tomé en campo los datos, entonces yo utilizo el programa estadístico o si lo van a hacer Excel. Entonces ahí, por ejemplo, si yo en una empresa hice una medida de toma de tiempos, pero hice repeticiones para disminuir el error estadístico, entonces yo, por decirlo así, si lo hacen en Excel voy a sumar esos datos y voy a sacar un promedio, y con ese promedio es el promedio que yo voy a exponer aquí por cada uno de los tiempos. Entonces en los resultados simplemente es exponer lo que tú obtuviste de la metodología que aplicaste, de los datos que sacaste de campos y si tú los utilizas promediados, pues aquí simplemente vas a exponer como tal esos datos en los resultados. O sea, como tal, no vas Pero a no hacer. se muestran, o sea, no se muestra el análisis que se hizo o de pronto una grafiquita así como la que aparece ahí como ya, como a manera, digamos, de información general. Sí, o sea, es que aquí en los datos no vas a decirme, o sea, un por qué. En esta parte de los resultados no vas a dar un porqué de esos resultados. Aquí simplemente vas a exponer lo que tú tuviste de tus metodologías. Entonces tú tuviste unos datos, los promediaste y aquí me los vas a presentar. Aquí no me vas a analizar, simplemente me vas a decir cuál es el comportamiento. Ah, no, que es que yo tomé ciertas medidas de tiempo y en el tiempo tal aumentó la producción o este tipo de cosas. Simplemente voy a indicar cuáles fueron los resultados que yo tuve de la investigación cuando utilicé esas metodologías y cómo se comportaron. Si unos fueron mayores y otros fueron menores, si se comportaron de la misma manera tanto en un tiempo como en otro tiempo. O sea, aquí como tal simplemente es exponer los datos que tú tienes de campo, de tu trabajo en campo. No es absolutamente nada más. Y no tiene como tal una estructura demasiado detallada, no, porque tú vas a decidir si los vas a presentar en forma de gráficas, en forma de tablas, si lo vas a hacer, por ejemplo, que sean estas gráficas de barra o en una gráfica de torta. O sea, como autor yo ya defino esto y no hay establecido como tal algo de cómo lo debas presentar. Aquí simplemente me vas a mostrar los datos que obtuviste en tu trabajo de campo, en esas metodologías que aplicaste para lo que vas a llegar, para cada uno de los objetivos. Pero como tal, no hay una estructura así rígida de decir, no, es que tiene que presentarlo en tablas, no, es que tiene que presentarlo en un diagrama de barras. No, o sea, tú vas a decidir cómo lo vas a presentar y lo único que tienes que hacer es exponer los datos que obtuviste de campo, los datos que obtuviste tomando pues en las empresas o en lo que tú vayas a hacer como tal del proyecto. No es nada más. Ya más adelante sí hace un análisis como tal de estos resultados, donde explica el por qué fue mayor o fue menor o se comportó igual o no. Todo eso se explica es en la discusión o en análisis de resultados, pero en esa parte de que está ahí no, simplemente es exponer los datos y tú decides cómo los expones. ¿Listo? ¿Más Ok, preguntas profe, gracias. respecto a esa discusión? Perdón, a los resultados. ¿No les quedó claro a todos? Bueno, entonces la segunda parte es esta de discusión o análisis de resultados. Entonces aquí, como les mencionaba, yo ya voy a explicar el porqué de esos resultados que obtuve en mi investigación. Y adicional de explicar esos resultados, también voy a dar respuesta a la hipótesis planteada en la introducción. Entonces, con esta discusión me voy a dar cuenta si yo voy a aprobar o a rechazar esa hipótesis. Si lo que yo dije en la introducción y lo que yo planteé ahí como una hipótesis es verídico o no es verídico. Entonces, ya les voy a poner aquí como tal la discusión que ellos tienen, les voy a leer lo que mencionan ellos aquí, de igual manera se los voy a ir explicando para que les quede como un poco más claro a los resultados que ellos analizaron ahí o la discusión que hicieron. Entonces, ellos aquí mencionan que los efectos negativos de la carga parasitaria
de esas garrapatas sobre el animal pueden variar según la resistencia de cada individuo y a su vez la resistencia va a depender de la raza del animal, lo que de pronto ahorita Isabel mencionaba de esa genética. Adicional a eso, de su estado fisiológico y el estado de salud del animal. Entonces, en esta parte me está indicando que esa cantidad de garrapatas también van a depender de ciertos factores que son la raza del animal, el estado fisiológico del animal y su estado de salud. Entonces, cuando hablamos un poquito de ese estado fisiológico, pues hacemos referencia un poco al estado, por ejemplo, de producción que se encuentran estos animales. En algunas fincas estaba dividido por producción media, alta, baja y vacas que no estaban produciendo. Entonces ahí me va a mencionar que esa parte de la producción va a tener influencia en la carga de parásitos que presente el animal. Más abajo me van a indicar por qué las vacas que mayor producción tienen, mayor cantidad de garrapatas presentan. Entonces, les voy a seguir leyendo y les voy a ir explicando. La primera dice que es importante llamar la atención a que en este estudio se observaron conteos mucho más altos, al menos 5 veces más, en los grupos de la Hacienda Lucerna y en este caso ellos aquí indican un error que ellos presentaron y fue el siguiente. Al momento de ellos hacer esos conteos, resulta que en esa finca lucerna no utilizan ningún acaricida, o sea, no le echan ningún producto para poder que estas garrapatas no estén aquí. Y resulta que en la otra hacienda sí utilizan este tipo de productos. Y ellos al momento de hacer todo su análisis y todo lo que hicieron en la investigación, lo obviaron y no lo tuvieron en cuenta. Entonces, por eso en esta finca lucerna, pues los animales o las vacas presentaban mayor cantidad como tal de garrapatas, porque ellos no tuvieron en cuenta esta parte de ese acaricida. Y adicional a eso, tampoco tuvieron en cuenta las condiciones climáticas, pues porque una finca está ubicada en una zona del país y la otra finca está ubicada en otra zona del país. Y esas condiciones, pues también condiciones climáticas van a afectar la cantidad de garrapatas que presente un animal. Y ellos aquí me mencionan que tanto en esta finca Lucerna como en esta hacienda El Chaco tenían la misma raza de animales, o sea, el componente genético era lo mismo, eran la misma raza de animales en las dos fincas, solo que en una utilizaban acaricidas y en la otra no. Luego de allí me menciona más acá abajito, dice, respecto al componente racial, o sea, la raza del animal, se debe recordar que los animales de los grupos del Valle del Cauca, Lucerna, son cruces, o sea, que son animales criollos, y en este caso esos animales que son criollos presentan mayor resistencia por su genética a esas garrapatas. Entonces, en este caso, pues es lo que me está indicando ahí, que la raza va a influir también en esa cantidad de garrapatas. Y en este caso, estas vacas que son cruzadas, que son criollas, presentan menos cantidad de garrapatas que las que no son cruzadas. Y dice que aparte de eso permanecían en sistemas silvopastoriles. Estos sistemas silvopastoriles, acuérdense que son unas dietas que son balanceadas, entonces estos animales consumían dietas balanceadas y había en otra parte pues consumían solamente el pasto, o sea, una dieta normal, no tan nutritiva como esta de acá que tiene el sistema silvopastoril. Luego de aquí ya me va a empezar a explicar. Esto permite evidenciar que bajo las mismas condiciones de raza, eran las mismas razas, los sistemas silvopastoriles presentan beneficios que reducen la carga parasitaria en los animales. ¿Por qué van a presentar menos carga parasitaria los animales que están consumiendo este sistema? Porque cuando tú, por ejemplo, alimentas a un animal bien, ¿qué pasa? El de salud va a estar bien. En cambio, si un animal no cumple o no come todo lo que requiere, y más que son animales que están produciendo leche y requieren una nutrición que sea balanceada, que les brinde todo lo que necesitan pues para su sostenimiento, entonces en este caso lo que pasa es eso, como estos animales de acá estaban consumiendo una dieta que es balanceada, más nutritiva, presentaban menos cantidad de garrapatas en comparación a los que solamente estaban consumiendo como tal pasto, debido a lo que les estoy mencionando. Si un animal está mejor alimentado, pues sus defensas van a ser más altas. Al tener esta parte de las defensas más altas y su estado de salud está bien, pues menos se les van a pegar las garrapatas. Cuando, por ejemplo, uno se enferma o las defensas las tiene uno bajitas de una cualquier enfermedad, va a llegar a nosotros y nos va a atacar de una forma pues más rápida debido a eso. Y la alimentación en este caso pues es primordial en estas vacas que están produciendo leche,
para que no se les baje las defensas. Luego por aquí dice, es importante recordar que esta garrapata presenta especial predilección en razas bostauros. Estas razas bostauros son las razas que son puras, no son cruzadas. Entonces dice, el cual se ha demostrado una mayor reacción granulocítica ante una infestación de garrapatas. Entonces, en este caso es como el ejemplo de los perros. Los perros que son criollos son perros que o se les pegan las garrapatas, pero no en mayor proporción como un perro que es fino, que es puro, que si tú lo sacas se le van a pegar de una y que adicional a eso son tan delicados en la piel que les puede ocasionar algunos granos por estas garrapatas. Entonces aquí en las vacas pasa exactamente lo mismo. Si es un animal criollo es más resistente, se les van a pegar menos esas garrapatas, y si es un animal puro, por esa raza pura, entonces va a presentar mayor cantidad de garrapatas. Luego aquí me menciona que de igual forma se han identificado 6 genes que brindan resistencia a ovinos de estas razas cruzadas, que son capaces de ofrecer protección en diferentes estaciones del año. Entonces, exactamente, me está mencionando que estas razas que son cruzadas presentan genéticamente estos 6 genes que los van a hacer más resistentes a esas garrapatas. Por esta razón, el componente genético es importante en las explotaciones, siendo en Australia recomendado el cruce entre Bos taurus y Bos indicus para un control de garrapatas en las granjas, ya que se disminuye el número de garrapatas sobre el animal. Entonces aquí otra vez me está rectificando otra vez la misma información. Si son criollas, se les van a pegar menos las garrapatas en comparación pues de unas que sean vacas especializadas en la producción de leche y pues que sean puras. Luego acá me va a mencionar ya datos directamente de otra de las fincas. Dice, en la finca del Chaco se determinó que la carga parasitaria de los individuos estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían los animales. En el análisis de varianza se mostró que los individuos de alta producción tenían mayor carga parasitaria que los otros grupos. Asimismo, en fechas específicas durante el monitoreo, como en el mes de agosto, una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción láctea para el grupo de alta producción. Esto que está aquí es exactamente lo que nos mostraron en los resultados, pero ya luego lo van a empezar a analizar, y adicionalmente para que también lo tengan presente, miren que ellos aquí hacen el análisis, pero también consultan otros autores. Para poder ellos llegar a una conclusión o a hacer una discusión sobre sus resultados, tienen que ir a internet y buscar qué han encontrado otros en sus investigaciones que sean más o menos parecido a lo que ellos están haciendo. Entonces, en este caso, miren que ellos aquí citan otros autores para poder tener esa base y ese fundamento para explicar sus resultados. Entonces, esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de mediana producción, que tenía similar componente ración. Esto corrobora lo descrito por estos autores en cuanto a que el estado fisiológico de las hembras bovinas durante el periparto. Este periparto es un periodo que tienen las vacas, que es antes del parto, el día del parto y después del parto. ¿Qué pasa en este periodo fisiológico del animal? Resulta que en este periodo las vacas son más sensibles, porque obviamente un parto requiere muchísima energía, una buena alimentación. Adicional a eso, los animales se estresan. Entonces, en este caso, estas vacas que se encuentran en este periodo, debido a ese suceso que va a venir, que es el parto, que no es algo fácil y requiere de muchísimas cosas en su cuerpo, hace que las vacas sean muy susceptibles. ¿Por qué? Porque se van a estresar. Además de eso, la alimentación, si no es de la manera adecuada, entonces pues obviamente estas vacas no van a estar bien de salud, van a estar desnutridas, porque en este caso pues obviamente ya no van a requerir solo alimento para ellas, sino que también tienen que tener alimento para esa producción de leche y para su cría. Entonces, en este caso también es importante en que la mayor producción de leche se da, por ejemplo, en este periodo del periparto, que es cuando ya van a hacer la vaca y es cuando mayor producción de leche se produce. Entonces, en este caso, por eso las vacas que más leche producen, porque son las que acabaron de parir, son las que mayor cantidad de garrapatas presentan. ¿Por qué? Por exactamente ese estado fisiológico en el que se encuentran. Un parto no es algo fácil, además de eso no tienen la alimentación adecuada,
no están bien de salud y hay estrés. Entonces, al presentarse en el animal todo este tipo de cosas al mismo tiempo, la infestación, obviamente, de esas garrapatas va a ser más fácil. Entonces, por eso lo que estaba ahí en esa gráfica se describe de esta manera o hacen la discusión de esta manera. Es que sí, las vacas que producen más leche presentan mayor cantidad de garrapatas porque resulta que fisiológicamente están en un periodo donde requieren una alimentación que debe ser muy nutritiva y normalmente pues no lo es deficiente. Adicional a eso van a entrar a un parto, están estresadas y cuando uno se estresa de una se bajan las defensas y pues obviamente estos microorganismos, los virus, los parásitos y todo este tipo de cosas pues van a estar en el cuerpo de uno o en este caso del animal pues de una manera más rápida y va a afectar más al animal. Entonces aquí nos están dando como tal esa explicación de por qué esas vacas que producen más leche, que son las que están ahí recién paridas, también presentan mayor cantidad de garrapatas y es debido a ese estado fisiológico en el que se encuentran y a la alimentación que están recibiendo en ese momento. Entonces ahí esa es como la razón que ellos nos dan sobre el aumento. En una de las fincas nos explica que es por la raza, que la mayor cantidad de garrapatas se presentaba era porque unas razas eran criollas y las otras eran puras. En las criollas se presenta menor cantidad de garrapatas y en las razas puras se presenta mayor cantidad de garrapatas. Y en el caso de alimentación, entonces, en estos sistemas balanceados, que se llaman sistemas silvopastoriles, que son más nutritivos, donde se mejora la calidad de la dieta, se presenta menor cantidad de garrapatas y en los sistemas donde solo se alimentan con pastos, que son alimentaciones no balanceadas, pues van a presentar mayor cantidad de garrapatas. Y ya luego acá nos pasa a hablar como tal es de el estado fisiológico del animal y porque cuando produce más leche de la vaca es cuando más cantidad de garrapatas se presenta. Entonces, ¿tienen dudas respecto a esta parte de la discusión? Bueno, si no tienen dudas, entonces voy a seguir con esta parte de aquí que ya es lo de la hipótesis. Les voy a hacer respecto a esto una pregunta. Y es, los factores propios del animal, esta es la hipótesis que ellos se plantearon allá al inicio de la introducción, entonces ustedes me van a decir si como tal en lo que ellos nos mostraron ahorita en esa discusión o en ese análisis de resultados la aprobaron o la rechazaron. Entonces, los factores propios del animal, como el estado fisiológico, el componente racial, el estado nutricional, pueden influir en la carga antiparasitaria. ¿Eso se aprueba o se rechaza? ¿Quién me Profe, dice? eso ¿Y por qué? Yo digo es que lo aprueban, aprobado, sí. ¿Y por qué? porque lo que están haciendo ahí es confirmando que de acuerdo al análisis que ellos hicieron de todo el proceso, pues digamos que sí está influyendo a lo que ellos habían indicado al inicio, que era investigar si de pronto esta parte del estado fisiológico del animal y la raza, pues o sea que eso era de pronto un factor o digamos que potencializaba el tema de, digamos, de que se les subieran más los animales o tuvieran más garrapatas. Y aquí está, pues lo que veo es que están aquí afirmando ese planteamiento que se habían hecho inicialmente. Listo, entonces para Isabel se aprueba. ¿Wilson va a decir algo? Te estaba por ahí como mencionando ahorita que... Sí, profe, no, igual. Lo que hizo la compañera es cierto. Por ejemplo, lo que usted decía de la parte de la nutrición, que a veces que no nutrían con. Bueno, se me pasó. Pero que unas que comían solo pastico, pues tenían más garrapatas, otras que la alimentaban mejor, sí tenían menos, que la raza, las que eran puras, tenían más garrapatas que las que eran cruzadas. Entonces, y lo último que usted mencionó, el periparto, también, ahí lo Listo. afirman. Ah, bueno, listo. Entonces, sí, ya les voy a mostrar aquí como tal el resumen.
No quiere decir que uno en lo que va a escribir va a decir, ay, sí, la hipótesis se aprueba. O sea, yo en mi discusión como tal no voy a decir, ay, sí se aprueba, no. Pero yo lo debo tener presente porque a eso era lo que yo estaba tratando de averiguar en mi investigación. Entonces yo lo debo tener presente. Incluso cuando uno, por ejemplo, sustenta, en varias de las ocasiones los jurados, una de las preguntas que les hacen a ustedes es esa parte de si aprueban o no aprueban la hipótesis que plantearon al inicio. Entonces, como tal, ustedes en la discusión no van a poner sí se aprueba la hipótesis, o sea, no. Obviamente con razonamientos lógicos o argumentos como los que les mostré en la discusión de este artículo, pues van a demostrar que sí aprobaron como tal la hipótesis, pero también esto es una manera de nosotros entender cuándo vamos nosotros a plasmar nuestro documento y cómo plasmarlo. Entonces, en el caso de esto, lo que yo hago es poner hipótesis y luego de allí mirar todos los argumentos que tengo para decir si la apruebo o la rechazo. En este caso, pues entonces está el primero, dice que en el estudio se encontró que animales en un estado fisiológico de alta producción de leche presentan mayor cantidad de garrapatas, siendo más susceptibles ya sea por alimentación deficiente o altos niveles de estrés. Luego de allí, la segunda parte dice, se evidenció que el componente racial es una variable relevante, pues animales con cruces, ahí están los cruces, presentan mayor resistencia a las garrapatas debido a sus características genéticas. Y por último está que en cuanto al estado nutricional se encontró que animales alimentados con sistemas silvopastoriles que mejoran la calidad de la dieta, la carga parasitaria fue menor en comparación a los monocultivos que son solo pastos. Entonces sí, exactamente, esta hipótesis se aprueba. Estos tres punticos que yo les puse aquí como tal, yo los describí, fue por decirlo así, a la conclusión que yo llegué para decir si apruebo la hipótesis o no apruebo la hipótesis. Entonces esto que está aquí pues está redactado como tal por mí, no es lo que está en el artículo, sino que fue como un resumen que yo tomé para que les quede como más claro cada uno de estos puntos que mencionan aquí en esta hipótesis. Entonces aquí en la primera pues el estado fisiológico, luego está el componente Profe, racial y luego el perdón, o nutricional. sea que esta parte de aquí de la hipótesis se aprueba, nosotros no la debemos colocar, sino que esto lo colocó usted pues para, como decir, como jurado o como la persona que lo hizo, como para saber el por qué sí está aprobando la hipótesis o el Exacto. planteamiento. Exactamente, es que por ejemplo yo siempre me voy a Eso plantear. no lo debe colocar uno. No, en el texto tú no lo vas a colocar, sino que tú vas a poner, Ah, listo. por ejemplo, mira que aquí en estos textos yo tuve estos tres puntos, pero mira que yo puedo dar mis razones sin necesidad de decir la hipótesis se aprueba, pero puedo poner exactamente estos tres puntos que yo puse aquí, si los ves que están en orden. Los autores también los pusieron allá, pues obviamente con sus investigaciones y sus palabras. Yo lo que hice aquí fue parafrasear lo que entendí de ellos, o sea, lo que ellos me explicaron allí para probar su hipótesis. O sea, es exactamente esto que yo les leí acá. Todo esto que está aquí, a lo que ellos llegaron, pues yo lo resumí en estos tres puntos y se los puse aquí, pues para que tengan y entiendan cómo se puede aprobar o rechazar una hipótesis dependiendo de los argumentos a los que yo llegué en mi discusión. Porque en algunos casos, pues la hipótesis se puede rechazar. En mi investigación al final me di cuenta que esto que yo había planteado pues no era verídico y lo puedo rechazar. Entonces en este caso yo se los pongo de esta manera es para que a ustedes les quede más claro que en este caso la hipótesis se aprueba debido a todos estos argumentos que ellos nos dieron en esta parte de aquí, porque exactamente eso es lo que ellos hacen en una discusión o lo que hacemos nosotros en unos análisis de resultados. Es mencionar todas las variables que tuvimos en cuenta cuando planteamos esa hipótesis, la mencionamos de manera así de texto, sin, por ejemplo, indicar cada una de ellas o decir, no, es que se aprueba la hipótesis por esta y estas razones. No, o sea, eso ahí no se pone. Esto que está aquí es una discusión, mire que es un texto, incluso ellos se apoyan en otros autores, pues para confirmar y afirmar lo que están indicando de sus resultados. Entonces, eso mismo hacemos nosotros. Simplemente esto está aquí, es para que entiendan el por qué se aprueba como tal esa hipótesis que se planteó. Porque toda investigación va encaminada a comprobar la hipótesis y a cumplir con el objetivo que me planteé, que es la meta. Entonces, todas las investigaciones giran alrededor de estas dos cosas, de la hipótesis que al final yo como autor
debo indicar si se cumplió o no. ¿Cómo lo indico? Pues en mi discusión o en mi análisis de resultados, sin necesidad de decir, vea si se aprueba o no se aprueba. Simplemente debe estar de manera implícita en esa discusión, en lo que yo redacte en mi texto de la discusión o del análisis de los resultados, pues implícitamente me tiene que mencionar si se cumplió o no se cumplió la hipótesis, ¿ya? Y esto que les pongo aquí es como un resumen para que les quede más claro de que en este caso sí se cumplió como tal. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas respecto a esta parte? Bueno, ya veo que no tienen más. Entonces vamos a seguir con lo siguiente, que son las conclusiones o la conclusión. Entonces, en este caso puedo hacer una conclusión de manera general, solamente una sola conclusión, o puedo hacer varias conclusiones. Casi siempre cuando yo hago varias conclusiones es dando como respuesta a cada uno de los objetivos específicos planteados. Entonces, ahí, por ejemplo, yo voy a argumentar de una manera muy breve, pues si cumplí o no cumplí con la meta que me propuse en cada objetivo específico. O lo puedo hacer también en una conclusión ya general, puede tener algunas líneas y como dice aquí en esta parte, es un argumento que yo voy a dar o afirmaciones de lo que yo realicé en mi trabajo. Y va a tomar pues como las ideas principales que van a venir de estos objetivos específicos que yo me planteé, si llegué a ellos a cumplirlos, porque obviamente esa tiene que ser la meta. Si yo me planteo unos objetivos al inicio de mi trabajo, al final sí o sí tengo que cumplirlos. Así la hipótesis se rechace, los objetivos siempre se tienen que cumplir, para que también lo tengan ahí como muy presente, porque no pueden dejar ningún objetivo sin cumplir. O sea, ustedes en su trabajo tienen que cumplir con los objetivos. Si se plantearon 3 objetivos, entonces esos 3 objetivos específicos al final tienen que cumplirlos, tienen que sí o sí llegar a esa meta. Entonces ya les voy a leer acá la conclusión que ellos tienen y dice que al comparar animales en el mismo estado fisiológico con un nivel similar de producción láctea, los animales que pastoreaban en sistemas silvopastoriles, pues en las dietas balanceadas, incluso ellos aquí hicieron un análisis adicional, me muestran un porcentaje, dicen que los animales que pastoreaban con esta alimentación balanceada, siendo de la misma raza y presentando el mismo estado fisiológico, la misma cantidad de leche, presentaban un 56% menos de parásitos en comparación a los que estaban alimentados solo por pasto. Entonces miren que en este caso pues ellos, su conclusión va más encaminada como tal, es a la alimentación. Dice que esta alimentación es la que es fundamental como tal en estos sistemas para que disminuya la carga de parásitos. Que animales que, por ejemplo, tengan la misma producción de leche, la misma raza y estén en el mismo estado fisiológico, pero se estén alimentando de diferentes, que unos estén en este sistema silvopastoril, que es la dieta balanceada, y otros estén en este donde solo hay pasto, siempre se va a presentar una diferencia, y miren que es del 56% menos a favor de esa alimentación balanceada. A su vez, los individuos con mayor requerimiento nutricional, como el grupo de recién paridas o el de alta producción, muestra mayor carga parasitaria en comparación a las hembras de los demás grupos. Entonces aquí otra vez nos afirman que esas vacas que están recién paridas, que producen mayor cantidad de leche, y arriba ya nos explicaron como tal cuáles son las razones del por qué presentan mayor cantidad de garrapatas como tal. Luego por acá me habla de otra cosa, dice que el posible efecto benéfico o beneficioso de estos sistemas silvopastoriles es complejo y dependerá de factores como las asociaciones vegetales establecidas, el estado fisiológico, la nutrición de los animales, factores climáticos. Al comparar dos sistemas silvopastoriles, se observaron diferencias significativas en cargas parasitarias y en su relación con la productividad. Entonces aquí me menciona que sí hay beneficios al utilizar estos sistemas silvopastoriles, pero que de igual manera se deben tener en cuenta también algunos factores que son importantes, y también me incluye en este caso esos factores climáticos. Algo que yo también puedo dejar en la conclusión son recomendaciones. Entonces, en el caso de ellos, también incluyeron los factores climáticos, que su investigación no los tenían como tal incluidos, pero entonces aquí están mencionando, vean, los factores climáticos también hay que tenerlos en cuenta, porque también me van a poder presentar
alguna susceptibilidad a los animales que se encuentren en cierto clima, en un clima frío o en un clima cálido, dependiendo de dónde están. Entonces, esos factores climáticos también me van a influir como tal en la cantidad de garrapatas que presente el animal. Al comparar dos sistemas silvopastoriles se observaron diferencias significativas entre la carga parasitaria y su relación en la productividad. Entonces, ellos aquí, de una manera muy resumida, me indican qué fue lo que alcanzaron con su investigación, y también me deja aquí como abierto de que hay que tener en cuenta, aparte de los factores que ellos investigaron en su proyecto, otros que son importantes como los factores climáticos. Entonces aquí, como les digo, yo puedo dejar recomendaciones tal vez de cosas que yo obvié en mi investigación o que por el tiempo corto pues como tal no alcancé a medir o a tomar datos estadísticos o lo que sea que yo requiera para eso. Entonces aquí lo puedo dejar mencionado para que de pronto otros investigadores trabajen sobre ese tema. ¿Dudas respecto a las conclusiones? Luego, aquí está el resumen. Yo les había indicado que yo siempre dejo el resumen en esta parte final del artículo o de la explicación como tal de la estructura del artículo, no porque vaya al final, porque el resumen obviamente no va al final, el resumen va al inicio de todos los artículos o de los proyectos de curso o de grado. Pero ¿por qué lo dejo al final? Porque pues exactamente este artículo tiene todo lo que conlleva mi investigación, o sea, tiene una parte de la introducción, tiene una parte de los materiales y métodos, tiene una parte de los resultados, del análisis o discusión, tiene una parte de la conclusión. Y entonces por eso yo siempre recomiendo, pues, y también se los enseño de último, porque pues hasta que yo no llegue a la conclusión, pues no voy a poder redactar como tal de manera completa este resumen. Por eso siempre se los explico de último, pero en el orden de la estructura de los proyectos o de los artículos científicos va en la parte de arriba, o sea, va al inicio de, de estos textos académicos. Por acá ya les voy a mostrar. Aquí se lo señalé, está la parte de la introducción. Entonces aquí ellos, obviamente como la introducción es tan detallada y tiene una estructura tan grande, aquí yo como autor voy a definir, bueno, ¿qué voy a poner allí? Casi siempre ponen o la breve descripción, pues una parte, no exactamente tal cual como la tengo en mi introducción, no es que copien y peguen cada pedazo de cada sección porque es algo muy amplio, y miren que el resumen es muy corto. Incluso en los resúmenes de artículos de revistas científicas, la cantidad de palabras va de 150 a 300. Y en el caso de los trabajos de grado, por ejemplo, en la universidad está de 150 a 250 palabras máximo. Entonces, en ese caso, obviamente yo aquí debo redactar de manera resumida información que tengo en la introducción. En este caso lo hacen con parte de la breve descripción, o en algunos artículos ponen el objetivo de la investigación. Entonces ponen cuál fue como el objetivo general de su investigación. En el caso pues de este artículo ya les voy a leer qué información ellos indicaron en esta parte de la introducción del resumen. Dice: el presente estudio se realizó con el propósito de relacionar las cargas de estas garrapatas en hembras bovinas de diferentes razas pasteando en sistemas silvopastoriles intensivos o en sistemas tradicionales en los departamentos del Tolima y Valle del Cauca. Entonces miren que ellos aquí pues me hablan como tal de la población. Primero me hablan cuál fue el propósito, o sea, el objetivo de la investigación. Entonces ahí me dice que la cantidad de garrapatas, me habla también de la raza de los animales, me habla de qué se estaban alimentando, y también me indica en dónde realizaron la investigación. Para ellos, pues fueron estos datos los que incluyeron en esa parte de la introducción, parte del objetivo y también parte de la población en estudio y el lugar donde realizaron como tal la investigación. En los materiales y métodos, entonces ellos describieron lo siguiente: se realizaron conteos en 7 grupos de animales pertenecientes a la raza lucerna y cruces de Holstein por Gir en diferentes estados fisiológicos. Los sistemas silvopastoriles intensivos estaban basados en diversas asociaciones. Aquí me habla de las plantas con las que estaban alimentando a estas vacas, y dice que el conteo de garrapatas se efectuó cada 15 días. Entonces miren que aquí es un resumen, los materiales de ellos
eran más detallados, pero pues ellos aquí eligieron parte de esos materiales, eligieron, por ejemplo, la raza, el tipo de alimentación y el periodo del conteo de esas garrapatas. Luego está la parte de resultados, entonces dice que se encontraron diferencias significativas para los conteos de garrapatas en animales con similar productividad en ambos sistemas evaluados, donde los grupos de animales de alta producción tuvieron una relación con una mayor carga parasitaria. Entonces aquí me indica este resultado que fue como el más importante en este caso, y es que a mayor cantidad de leche, pues mayor cantidad de garrapatas, y fue lo que pusieron aquí de manera resumida. Y en el caso de ellos, no pusieron la parte de discusión o análisis, sino que la unieron ya como a la parte de conclusión, porque les exigían que la cantidad pues de palabras del resumen fuera mínima. Entonces, por eso pues decidieron ir de una ya a la conclusión, que me habla un poco de ese análisis o discusión de la investigación. Entonces, ellos aquí mencionan que se concluye que tanto el sistema de producción como el nivel de productividad de los animales influyen sobre los conteos de garrapatas en los bovinos, y dice que esos sistemas silvopastoriles, la carga de garrapatas puede ser inferior en comparación a los que están alimentados con solo pasto. Y al final, pues me mencionan información de esas palabras claves, son una información como adicional que yo pongo a ese resumen para que el lector pues le quede como un poquito más claro de qué yo voy a hablar. Entonces, tienen que ser máximo 5 palabras, entre 3 y 5 palabras, como ustedes pueden ver aquí. Cada palabra es la que se toma dividida por una coma. En este caso, producción de leche se tomaría como una sola palabra, pues obviamente ustedes ahí ven dos, pero en el caso de estas palabras claves la toman como una sola palabra para que lo tengan ahí como presente. Entonces aquí ellos tienen sus 5 palabras, y lo ideal es que estas palabras claves no se mencionen dentro del resumen. O sea, es una información adicional que yo no tengo en mi resumen. Entonces, en este caso, pues la parte de ectoparásito creo que no está. La parte de producción de leche creo que tampoco está. Lo único que creo que se repite es esta parte de Colombia, que por aquí dice Colombia. Pero de resto, las demás palabras que tienen ellos aquí, el nombre de las fincas y eso, bueno, esta es la raza, pero aquí está mencionando es el nombre de las fincas. Lucerna y Chaco son las fincas. Habla de producción lechera y de los parásitos externos. Por acá menciona esos parásitos externos, pero los menciona es con su nombre científico y dice garrapatas. Entonces es como una información adicional como tal que yo pongo para complementar el resumen. ¿Listo? ¿Dudas respecto a este resumen? Profe, Dime. la preguntita, ahí en material y métodos pues, están mezclados las dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Sí, claro, sí, Claro, están ahí. porque yo sé que se realiza el conteo, pues para mí eso es un método, ¿no? Y el material ya serían los animales, la raza y todas esas cosas, ¿cierto? Sí, ahí está, exactamente porque Están como mezcladas las dos, ¿cierto? Las dos están mezcladas. las dos O sea sesiones que uno están. no las separa, no que las mete ahí mismo las dos. Sí, porque como solo pueden tener cierta cantidad de palabras, entonces a ellos dicen, no, pues voy a poner lo que yo considero que es más importante y tiene que ser de manera resumida porque me van a dar una cantidad exacta de palabras. Entonces te pueden decir, no, es que son máximo 200. En el caso, por ejemplo, de los proyectos, está entre 150 y 250 y de ahí yo no me puedo pasar. Ah, ya, profe, o Entonces, sea que no hay ningún problema, yo los pongo los materiales y los meto mezclados, ¿no? no hay ningún problema, no. Incluso en Ah, el resumen esto va de manera implícita, sino que yo aquí les pongo estas divisiones para que como que les quede un poquito más claro que hace parte de cada cosa. Y miren que va en el mismo orden en que yo redacté todo mi proyecto o mi artículo. Va primero la introducción, luego en la introducción están los materiales y métodos, luego están los resultados. Y al final está la conclusión, o sea, esto yo se lo señalé y le puse pues este color para que ustedes lo entiendan de una mejor manera, pero como tal pues en el artículo no está señalado ni dividido ninguna de estas partes, pues está dividido por los puntos que ellos ponen aquí y son puntos seguidos, pero como tal no es que indique qué es cada cosa, sino que yo se los puse para que ustedes lo entiendan de una mejor manera, ¿listo? Pero ahí todo, o sea, todo va como tal en un solo texto. bueno, profe, gracias. Listo. ¿Más preguntas respecto a esto? ¿O ya todo les quedó claro?
Bueno, si no tienen más dudas y más preguntas, entonces con esta parte del resumen ya terminamos como tal todo lo que tiene que ver con el artículo. Les voy a mostrar lo que deben hacer, pues, la actividad que sigue, que es respecto a esta parte de esos resultados. Entonces, si les aparece ahí compartido el trabajo que deben hacer. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a trabajar exactamente lo mismo, resultados, discusión, conclusión y resumen. Lo primero que van a hacer es un diagrama como el diagrama que estaba allí al inicio de la presentación. Déjenme otra vez les pongo, creo que la cerré. Bueno, el diagrama que estaba ahí al inicio de la presentación, donde estaba el objetivo. Déjenme, yo busco otra vez la presentación y ya se los pongo, para que les quede más claro qué es lo que deben hacer. Entonces, en el caso, pues siguen trabajando con ese mismo artículo, pues que ya vienen trabajando, que la semana pasada o esta pues se entregaron al día de hoy, la parte de materiales y métodos. Entonces pues ahora siguen con la discusión y lo que van a hacer es lo siguiente, van a hacer este diagrama, van a coger el objetivo, cada uno de los objetivos específicos, porque ustedes ya como tal, esta parte ya la tienen, objetivos y materiales ya los tienen, pues lo que hicieron en este trabajo pasado. Entonces, lo que van a hacer es que a esta parte de este objetivo le van a poner los resultados que ustedes van a encontrar allí en ese artículo. O sea, qué resultados van a corresponder a este objetivo que yo me planteé. ¿Listo? Entonces van a hacer ese mismo gráfico, pero pues en el caso de sus artículos, los artículos con los que están trabajando lo van a hacer pues de esa manera. Van a incluir el objetivo, los materiales y métodos y el resultado. Luego de allí van a ir a la discusión o al análisis y van a mirar si se cumplió o no se cumplió esa hipótesis que ellos plantearon al inicio. Ustedes ya tienen en la introducción identificada cuál es la hipótesis, entonces van a coger la hipótesis, la van a poner ahí, le van a describir la hipótesis es esta. Y me van a decir si aprueba o se rechaza, pero también me van a dar el por qué. Entonces me van a indicar, se rechaza por esta razón, se aprueba por esta razón. Exactamente lo que yo les puse al final en ese resumencito, ya les muestro otra vez cuál. Entonces lo deben hacer así, de esta manera. Ponen la hipótesis y luego de ahí van a decir se aprueba, se rechaza y cuáles son los argumentos para decir que se aprueba o se rechaza. Esa es la otra parte. Y ya les voy a mostrar la siguiente pregunta que hay allí. Y la última, bueno, la tercera es la conclusión. Es decir, cuál es la conclusión más relevante para ustedes. Obviamente se van a leer las conclusiones y se van a poner lo más relevante, algo resumido, y lo pueden redactar con sus palabras, ahí no hay problema. Y por último está en ese resumen, identificar las partes. Entonces van a hacer exactamente lo que yo les puse aquí en las diapositivas. Van a identificar, copian ese resumen y lo van a poner así con colorcito y le van a poner introducción, materiales y métodos, si tiene resultados o el análisis de los resultados y al final la conclusión. Entonces van a hacer exactamente esto que está aquí en ese trabajo. ¿Dudas respecto al trabajo? Profe, esa presentación está en el TEAN, ¿cierto? Sí, está en ¿Cómo la, se llama, profe? está en la clase Sí, ¿en qué 5. Clase 5. Ya, profe, gracias. Clase Ahí 5. está. Ajá, y Profe, una consulta. Esto que vamos a hacer Caiga, no te caiga. es es sobre, es sobre el artículo que usted nos dijo que, pues, de lo que hemos venido trabajando. sí es en el O mismo sea, lo que artículo. entiendo es que debemos hacer un resumen No, 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 o en no. el resumen, perdón, en el resumen que ya trae el artículo, allí vamos a identificar Ujú. esas partes. Sí, identificar las partes en el resumen y identificarlas tal cual como yo lo hice en el ejemplo. ¿Listo? Van a señalar así con colorcito y Ya, ustedes van a decir la ok. introducción, llega hasta aquí, materiales y métodos es esta parte. Sí, porque nosotros digamos que en el artículo de tantas páginas íbamos hasta la parte de los materiales y métodos.
hasta ahí hicimos pues lo último. Y de Ujú. ahí, de esa parte de los materiales y métodos, pues lo que debemos hacer es ya el tema del resultado, ¿no? Que es donde De, vamos a hacer el tema de, señora. sí, el resultado, discusión o análisis de resultado, la conclusión Ajá, esta y parte. y la parte del resumen que Y en el obviamente, resumen, que es donde vamos a señalar esas partes que ajá, usted señaló en el resumen del artículo del del tema ejemplo. de las vacas y las garrapatas. Ajá. Sí, exactamente eso es lo que Ok, ustedes van a hacer. O listo. sea, tal cual lo que yo les mostré en la clase, Vale. lo hacen Terminar. así, de esa manera. Sí, es terminar porque esta ya es la parte final como tal del análisis del artículo, entonces ustedes ya con esto van a terminar de hacer como tal el análisis. ¿Por qué lo hago de esta manera? Es porque ustedes identificando, cuando ustedes logran identificar en algo que otra persona escribió y lo hacen de esta manera así pues detallada parte por parte, cuando ustedes ya vayan a ir a redactar como tal en su proyecto de curso, les va a quedar un poco más fácil. Si ustedes logran identificar, el primer paso es identificar todas estas partes en algo que otra persona escribió. Después de que yo logre hacer eso de una manera correcta, cuando yo ya voy a ir a redactar, ya va a ser más fácil. Entonces, ese es el objetivo, que terminen pues como esta parte porque ya hicieron la introducción, ya al día de hoy pues terminaron de entregar lo de los materiales y métodos y esta ya como tal es la parte final de ese artículo. ¿Listo? Entonces, para los que llegaron, Ok, los que se conectaron un poquito después, les estaba indicando que el día de hoy como tal es la última clase, o sea, ya esta sería la última clase, dentro de 15 días es festivo, pero entonces se va a dejar un taller evaluativo en los mismos grupos de trabajo, o sea, lo van a hacer. Y ese taller evaluativo es respecto a un artículo científico donde ustedes van a identificar, ahí hay unas pues ciertas preguntas, y ustedes en ese artículo van a identificar todo lo que hemos visto como tal en la clase. Yo les voy a poner ahí las preguntas, entonces ustedes van a identificar si el título está de la manera correcta, si el resumen está con las partes que se indica, tiene todas esas partes. Bueno, hay varias preguntas, pero es con un artículo que yo les voy a dar. O sea, yo les voy a dar el artículo, les voy a pasar el cuestionario referente a ese artículo y ustedes en esos grupos pues van a identificar. Como les digo, el lunes es festivo, pues dentro de 15 días que es la clase que tenemos, entonces yo voy a tratar de dejarles ese taller en Teams desde el viernes para que tengan pues todo ese tiempo para hacerlo. ¿Listo? Profe, eso es en los mismos grupos, ¿no? Sí, ese es en los mismos grupos, pero es para la clase dentro de, o sea, dentro de 15 días, sino que les estoy avisando de una vez porque pues ya no nos vamos a ver dentro de 15 días por Zoom, sino que ustedes lo que van a hacer es dedicar ese tiempo a realizar ese taller en los mismos grupos. O sea que el lunes festivo Se los voy a no nos dejar, vemos, ajá, no, pero el otro lo podemos abrir antes de que nos veamos en la clase para enviarlo. sí, por eso se los voy a, o sea, se los voy a dejar el viernes antes de ese lunes festivo, se los voy a dejar allí y les voy a dar pues todos esos 15 días, más de 15 días para que realicen el trabajo. Bueno, pero no, ya uno ya habla con los compañeros y reúne por aparte. Ujú, exactamente, pues ahí les doy Bueno. como el tiempo suficiente para que se puedan ir reuniendo, así sea parte por parte, bueno, como lo quieran hacer, Profe, pero sí, entonces porque, tienen bastante tiempo. ¿cómo decir? Ese ya es el corte, ¿no? Ya esa es la nota, porque pues, la verdad, pues, la mayoría de profesores ya han subido la nota, la más faltaría la nota suya y la contabilidad que no nos ha subido la nota. Pues ya Lo los que otros pasa, tres nos subieron las notas. no, lo que pasa es que esta materia es al 100%. ¿Qué quiere decir al cien Sí, por ciento? Que en el Academusoft les va a aparecer la nota al 100% de la materia. Pero, por ejemplo, sí. de la introducción que tienen allí, que hicieron de manera grupal, la nota ya la tienen dentro de la carpeta de Teams. Ahí ya les puse la revisión de esa introducción. En esta semana voy a revisar materiales y métodos, entonces ahí ya van a tener esa otra nota. Cada una de estas notas adicionales es el 50%, todas son el 50%, en total son 5 notas. Al momento tienen 2 notas que ya entregaron, que es la introducción grupal, está lo que Sí. hicieron de materiales y métodos, lo que van a hacer ahora de resultados, está lo que van a hacer del taller grupal y recuerden Sí. que para diciembre quedó la La de los introducción que deben redactar en parejas, que la dejé de última. Entonces ahí ya serían
trabajos, cada uno del 10%, que sería el 50% de la materia. Y el otro 50% de la materia ¿Proyecto? equivale al proyecto, que son 2 avances de 12,5 cada uno, y el 25% que es el trabajo como tal final, pues con la exposición. ¿Listo? O sea Pero, que usted no sube nota hasta que hagamos todo eso, ¿no? ajá, la nota, o sea, yo lo que les hago es que, por ejemplo, yo les voy revisando y así mismo yo Va reviso, calificando en el tiempo nada más. ajá, yo reviso y les voy Esteban, enviando pero las ya en la notas. como de USOC, usted sube la nota ya lo último cuando hagamos todo. Cuando ya terminemos todo, que me digan ya es la última semana para subir notas, allá las subo. Obviamente a ustedes se las envío todas las notas que tienen hasta el momento con tiempo de anticipación. Incluso como les digo, yo voy revisando y de una vez en Teams les subo en Word el trabajo corregido con las correcciones y al final tienen la nota que sacaron. Ah, Entonces, para que pues. también estén pendientes ahí en Teams, que ahí les van apareciendo las notas. O sea, cada vez que yo reviso algún trabajo, hago retroalimentación y al final de ese trabajo, pues en Word, les pongo la nota que sacaron. Entonces, No, a medida, ustedes se van a dar cuenta qué notas llevan. De todas maneras, yo después les voy a enviar un archivo de Excel donde va a aparecer todas las notas y al final cuál es la nota de la materia. Pero yo acá de Musol solamente subo la nota final. ya, profe, o sea que estamos normal como los cortes de los otros semestres normal. Porque es que a mí estadística me aparece en 4.9, pero me aparece ya en 100. Pero entonces, o sea que siguen más cortas, así como el otro semestre normal, o esto ya cambió, ¿o qué, profe? Porque es que antes me aparecía el primer corte y me subió una rayita, segundo corte y tercero y cuarto. Lo que pasa es Pero que este claro, semestre cambiaron, pero las otras materias. Esta materia es diferente. En esta materia, como no sé si estadística también la ven cada 15 días y o cómo será. estadística, a mí me pareció ya llena la barrita en azul y dices que 100%. Ya ecuaciones diferenciales sí está en verde, que la parece que faltaba la evaluación final, y yo creo que ya aparece en azul. Y pues la de física también aparece en azul. No sé si eso ya es la nota final o nos faltan más cosas, no sé la verdad, eso también. Pero le Porque pregunto, no, nosotros hasta el momento, pues yo lo digo pues por las otras materias, no por esta, porque esta yo subo siempre al final el 100% de la materia, subo la nota como tal a la Academia cuando ya se acaba el semestre por allá en diciembre. sí, Pero profe. entonces yo les voy enviando las notas poco a poco. Los otros profesores lo que tienen, los que no son al 100%, lo que hacen es que a ustedes les están subiendo por unos cortes o avances formativos. El primer avance formativo es el 30% de la materia. El segundo avance formativo es el otro 30% de la materia. Y el tercer avance formativo es el 40% de la materia. Entonces, en este caso, en las otras materias te debe aparecer, es la nota del primer avance, que se subió hasta creo que el 13 de octubre nos dieron plazo para subir ese segundo avance. Perdón, el primer avance, el segundo avance, que ese es otro 30%, tenemos plazo hasta el 10 de noviembre, de pronto nos amplíen un poquito más, entonces más o menos al 10 de noviembre te va a aparecer el 60% de las materias. La mía no, porque la mía solamente yo subo la nota final, pero en las otras materias te va a aparecer el 60%, las que no son al Ah, cien por profe. ciento. Yo creo que la profesora de contabilidad, yo creo que califica así como usted, porque como ustedes comparten el lunes, un lunes le toca a usted, un lunes Ujú. a ella tampoco ha subido la nota. No, Veo lo que yo entonces, tengo duda con la profesora, porque sí, ella a mí no me ha calificado nada en la plataforma de la universidad, solamente me aparecen 3 notas y falta la suya, pues que ya me explicó y faltaría la de contabilidad. sí, la de contabilidad es exactamente lo mismo Profe, porque ella también es O cada sea, 15 complicado, días, pero porque este entonces a ver qué. lunes, pues, y ya cuando volvemos a ver a la señora, profe, Dime, Diego. ¿por qué le quedó tanto porcentaje al proyecto, eh? ¿Por qué? Porque es de lo más importante y el proyecto no solamente se divide, pues se divide en varias partes. O sea, el proyecto, el primer avance es el 20, es el 12%, 12,5. El segundo avance es otro 12,5 y el otro que es la parte final, el 25%. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo en la materia es exactamente para construir ese proyecto. Entonces, por eso equivale a la mitad de la materia. Wow. Es por eso. Pero en el proyecto es donde mejor les Pero va. es bastante. Pero el proyecto es donde mejor les va. Eso es lo que les salva más la nota, más que los otros trabajos. Pues en el caso de los otros Esa estudiantes, es la meta.
no, los otros estudiantes, pues no sé, hasta perdían las notas, esas notas adicionales, algunas las perdían, pero al final como ya tenían las correcciones de eso que hicieron y se enfrentaron a todo ese tipo de cosas, ya cuando redactaron como tal el proyecto, en el proyecto a la mayoría les fue bien, sacaron buenas notas. Pues no sé, como 3 grupos, 4 grupos sacaron 5 y otros sacaron por encima de 4. Solo a un grupo no le fue bien, pero de resto a todos les fue bien. Pues yo espero que a ustedes también les vaya bien. ¿Tienen dudas? ¿O ya tienen todo claro? Bueno, muchachos, si ya no tienen más dudas, Profe, señor. disculpe, profe, pues no es que no me acuerdo muy bien. Vos había dicho que iba a montar como una guía para el proyecto que íbamos a hacer cada uno en Team. No sé si ya la publicaste o me Está, estoy equivocando. sí, está en la carpeta de cada uno de los De los grupos, como grupos. ahí está donde dice proyecto de curso, ahí Y está ahí la está. guía. Y también la puse, creo que no me acuerdo, en el material de la clase también creo que ahí está. En general, creo que está en archivos material de clase, pero cada uno en su grupo donde yo lo agregué o lo incluí, ahí está. Profe, Vale, este gracias. primer avance tiene que llevar esas normas APA allá. Sí, señor. Pues la parte de la cita, sí, es que yo de las normas No, APA, no, me refiero a lo otro. no, yo de normas APA lo que les pedí, bueno, no, es que tienen que hacer, si lo van a hacer en la plantilla ya tiene las normas. O sea, yo me refiero a este primer avance. Por eso, si van a hacer el primer avance, la plantilla lo hacen allí en esa plantilla y la plantilla ya tiene las normas. O sea, simplemente es que ustedes copien y peguen la información en la plantilla y ya. Entonces el primer avance, pues, si los tienen ahí en la plantilla, pues obviamente va a llevar pues las normas porque la plantilla ya lo tiene. Pero como tal, que tenga por lo menos las citas y las referencias en normas APA, eso. Ya después, si ustedes van a organizar, van a copiar y pegar la información pues en la plantilla y entregarla en el final, así como tal en la plantilla, está bien. Pero sí que tenga la parte de las citas. Porque yo lo que voy a calificar ahorita en ese primer avance es más que todo es la introducción, mirar si está redactada de la manera correcta, o sea, más fondo y estructura en cuanto a las partes de cada cosa. Por ejemplo, en la introducción, pues voy a verificar si tiene la estructura correcta y la información que tienen ahí, si está citada de la manera correcta, si no está, eso es lo que voy a evaluar en esa parte. Entonces, lo de las citas es primordial y la referencia, pues, de la bibliografía. ¿Más preguntas? Ya no hay más preguntas. Bueno, entonces, ya tienen toda la información. También está la actividad del día de hoy, pues que les dejo ahí para que la vayan realizando. Y si tienen alguna duda, pues me escriben por Teams o por el correo. ¿Listo, muchachos? O por el grupo que hay ahí de seminario. Entonces, como ya no hay más dudas ni nada de eso. Voy a llamar a lista. Para los que faltan por el llamado a lista, los demás ya se pueden desconectar, los que ya los llamé. Por ahí, sí, yo falto por la lista, pero es que yo me conecté un poquito tarde. Bueno, dame un segundito. Ya los demás que están ahí en la lista, que ya me dieron su presente, se pueden desconectar y ya voy a llamar. O me quedo con los que faltan. Juan David Hasta Arias. luego, profesora. Muchas gracias. Bueno, chao. Bueno, Juan David está por allí, ya lo vi. O sea, David. No, espérate que todavía no ha llegado a Carlos Mario. Presente, profe. Listo, Carlos. Juan Camilo. Presente, profe. Listo. Kevin. Presente, profe. Listo, dame un segundito. Por acá. Rubén Valencia. Presente, profe.
Waldimir, Presente, profe. listo. José David, ya está ahí, señor. Y Presente, profe. Brian Vergara. Listo, no está. Entonces, ya muchachos se pueden desconectar. Ahorita les pongo. Profe, a mí no me eh, llamó. creo que ya te había. Sí, Profe, ahí ya muchas tienes. gracias. Bueno, dale, Isabel. Ahí ya tienes la Bueno, asistencia. Es que yo cualquier te. cosita, dudita, yo les... Listo, Sí, gracias, profe. Isabel. Bueno, muchachos, entonces feliz noche. Ahorita que termine de cargar en YouTube, entonces les pongo el enlace allí en Teams de la clase del día de hoy. ¿Listo? Feliz noche, que estén bien. Vale, profe, lo mismo, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, Diego.